Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y en la tarde de hoy, junto al equipo de Expediente Final, llevaremos hasta sus hogares la cronología de la muerte del recordado sacerdote Rafael García Herreros. ¿Qué tanto tiene de santo este hombre que prácticamente era el vocero de Pablo Escobar ante el gobierno en el proceso de sometimiento a la justicia? Pues evidentemente utilizó esa relación para producir resultados positivos. Pero el hecho es que el padre García Herreros y el presidente Gaviria lograron controlar el narcoterrorismo. El padre García Herreros era un hombre muy valioso, incluso ya comenzó el proceso para ser declarado santo. Por el momento el Vaticano ya lo nombró siervo de Dios. Es un profeta. Representa la bondad y la generosidad de lo que somos capaces los colombianos. Presentó el programa de televisión más corto y antiguo del mundo, El Minuto de Dios, que lleva 65 años al aire de manera ininterrumpida. Para el padre, El Minuto de Dios era como su misión diaria. Con un mensaje que estuviera aterrizado, que hablara de los problemas sociales, era capaz y lo lograba. Logró lo que nadie pudo. Gracias a García Herreros, el narcotraficante más peligroso de la historia liberó secuestrados y hasta aceptó ir a la cárcel. Pablo, inmediatamente después de que yo llegué, sacó su revólver, lo desenfundó. Por ese sacerdote, más de 1 millón de personas tienen casa. Además, en sus hombros reposa la satisfacción de haber ayudado a más de 200.000 jóvenes a ingresar a las aulas. Es un monumento al servicio de la comunidad. Era un tipo que iba mucho más allá en ese sentido de lo que la mayoría de las personas logran. Fue el creador del Banquete del Millón, una importante ayuda para los más necesitados de Colombia. Y el padre decía es que la gente paga como rico y va a comer como pobre. Caldo con pan, pero con unas reinas de belleza absolutamente despampanantes. Murió a la misma hora que se estaba llevando a cabo el Banquete del Millón. Eso fue en 1992 y se trataba de la versión número 32. Él termina diciendo, es que lo que todos debemos hacer es que nadie se quede sin servir. Uno a veces estorba a la gente y la gente quiere estar tranquila para morirse. Los arrodilla a todos, están dispuestos a lo que quieran. El padre Rafael García Herreros siempre quiso ser militar. Él deseaba seguirle los pasos a su padre y a su abuelo. Incluso era descendiente del prócer Francisco de Paula Santander. La suerte de él era ser militar como sus antepasados, su papá, sus hermanos, y quien le inculcó lo del sacerdocio o influyó en él fue su madre. La mamá del padre Rafael era sobrina ella de Monseñor Juan Vicente Hunda, de manera que por el lado Hunda y Pérez tenía herencia religiosa. Por el lado García Herreros, Santander, militares. Muchos de los García Herreros murieron en las guerras civiles que hubo en Colombia en el siglo XIX. Influenciado por su mamá, ingresó al Seminario Menor de Pamplona, norte de Santander. Ahí encontró su verdadera vocación y se ordenó sacerdote el 19 de agosto de 1934. Cuando me despedí de mi padre me dijo, váyase, pero cuidado, va a ser usted un sacerdote rico. Desde entonces he tenido muchísimo cuidado de no poseer plata y de no tener nada en propiedad. El padre era el mayor de los hombres, de 6 hermanos. Y entonces
pues se veían después muy de vez en cuando, porque después el tipo estaba años en el seminario y después se fue años para Europa, pero cada vez que se veía venía a mi casa y él bautizaba a mis hijos y era muy cercano. El padre lo veíamos varias veces al año y siempre muy cercano con mis primos y mis tíos y siempre muy bien. Para nosotros un programa muy rico en la familia y con mis hermanos que estábamos pequeños, pues era que él nos leía cuentos y nos contaba cuentos. Entonces esas noches eran muy en familia, pero muy agradables también. Cuando uno se lo encontraba, él le preguntaba a uno, bueno, ¿cómo está su vida espiritual? Y también era como el promotor de la parte social, de la parte de pensamiento en los pobres, en los menos favorecidos. Era un hombre con una amplia cultura. Durante 20 años ejerció como docente. Además, estudió en Suiza e Italia. Hablaba latín, griego, hebreo, alemán y francés, además de su lengua natal, que era el español. Porque conocía muy bien las lenguas, el latín, el griego, el hebreo, y eso le dio una cultura muy vasta, muy profunda, humanista y filósofo, y también pues un hombre soñador. Le gustaba leer mucho la Biblia en griego, Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento en hebreo. Era muy posible encontrarlo haciendo oración con los ojos cerrados. Eso era muy posible. Si uno pasaba por allí, lo encontraba. Con el padre se conversaba de los hombres brillantes, de las personas brillantes. Con el padre se conversaba de algo muy bonito y ¿qué tal? Es una palabra bella del padre, porque el padre, ¿qué tal si Colombia se convirtiera en Jesucristo? ¿Qué tal si los colombianos no tuvieran que aguantar hambre? Conocía muy bien Colombia y tenía un amplio concepto sobre la realidad nacional. Además de su experiencia de seminarista, pasada en Santander y en Cundinamarca, ya como sacerdote estuvo en Antioquia, en Venezuela, en la costa atlántica, en el Valle del Cauca. Además, yo creo que es notable unas experiencias que tuvo de evangelizar a los indios motilones, al cual él le tuvo mucho cariño. Andábamos por el río Catatumbo en canoa con unos indios motilones que él ya los tenía cercanos y veíamos caimanes en las orillas del río, todos con taparrabo, el padre Garcerrero en taparrabo, imagínense ustedes eso. Sí, creo que instaló allá las hermanas de la madre Laura, que empezaron a relacionarse con ellos y a civilizarlos, y bueno, yo estaba en esas. Y él llevaba a algunos de los miembros de la comunidad y a veces mi mamá se los dejaba a mi mamá mientras les organizaba la ida a Bogotá o a la actividad que fueran a llevar. Muy sencillo, entraba a las casas, se sentaba en los butacos, comía lo que le pusieran y siempre tenía una palabra de aliento, de esperanza y luego pues pensando cómo ayudar a la gente más pobre. En 1946, cuando estaba radicado en Cartagena, conoció a un importante empresario radial llamado Rafael Fuentes y ahí comienza a escribir su propio capítulo en los medios de comunicación del país. Y me fui donde Rafael Fuentes, que tenía una emisora, y le dije, ¿me quieres dar cabida? Me dijo, claro, vente. Y todos los días iba yo a hablar. Y se inventó un programa de radio en el 46 que se llamó La Hora Católica. Pero a principios de 1950 el padre pensó que una hora en la costa atlántica difícilmente la escuchaban los hombres. Entonces optó por hacer un programa tan corto que él decía la gente no tuviera ni tiempo de levantarse para cambiar el dial. Entonces por eso el programa Minuto de Dios. Y fue precisamente en Cali donde su corazón se despertó ante las necesidades de un grupo de damnificados que requería una ayuda urgente. En Cali atendía con preocupación
un asentamiento en la ronda del río Cauca y se desbordó el río y entonces él hizo una gran campaña para reubicar a esta pobre gente. Entonces se comenzó a hacer el bardecito. Cuando al padre lo cambiaron de Cali, él le entregó la obra que estaba haciéndose a unos sacerdotes de Cali. Llegó a Bogotá a los 6 meses de haber debutado en la televisión en nuestro país y fue invitado a formar parte del contenido que se presentaba a diario a los colombianos. Para el padre, el Minuto de Dios era como su misión diaria. Y tenía que invertirle, porque varias veces estuve con él y lo acompañé, entre 2 horas y media y 3 horas diarias. Y llegaba ya faltando 6:45, por la circunvalar o por no sé dónde, lo arreglaban, lo echaban un poquito de maquillaje, y a las 7 en punto estaban directo. ¿Será posible empapar el país en una tendencia generalizada a la honorabilidad y a la corrección? ¿Será posible que en los colegios se enseñe a los muchachos, antes que cualquier materia, a ser honestos, a ser honrados? No importa cuánto tiempo sea. Si algo tiene un poder transformador, basta con que sea segundos, basta con que sea minutos. Cuando algo es malo, necesitan 3 años, 4 años y ni aún así hace nada. El padre Rafael García Herreros entendió que con un mensaje corto, con un mensaje que tocara el corazón de las personas, con un mensaje que estuviera aterrizado, que hablara de los problemas sociales, era capaz y lo lograba. Y así lo conocíamos, así lo vimos siempre, como una persona muy potente, muy fuerte, que promovía la ayuda a los pobres, pero con una visión social diferente. Cuando el padre García Herreros en 1954 fue y dijo, oiga, ¿por qué no le dedicamos 1 minuto al día de las transmisiones de televisión a Dios? Logró romper esquemas en ese sentido. Es el programa de televisión más antiguo del mundo. No hay, que sepamos, un programa que se mantenga en la actualidad y que haya comenzado antes de 1955. El set de su espacio televisivo nació prácticamente por casualidad. Esa cruz más formal se cambió porque un día el padre llegó a la televisión, pero le dijeron que el estudio desde donde solía emitir estaba ocupado con otro programa. Entonces un obrero tomó un machete y cortó 2 palos. Bueno, se hizo la cruz. Entonces consiguieron 2 palos así, 2 palos, y esos 2 palos se pusieron así. Entonces el palo se fue doblando hasta aquí. Cuando la fueron a arreglar, el padre dijo, no, déjenla así, más bien amárrenla. Entonces cogieron y le pusieron un cerco y la amarraron. Y por eso es que la cruz es caída, por el peso del árbol. Yo, como queda un lado más bajito que el otro, entonces yo digo que es la mano derecha de Cristo que quiere abajarse para darnos la mano y para indicarnos que hay que superar para poder llegar a la altura. El primer comunicador en el mundo fue Cristo. La Iglesia Católica es el ejemplo de la buena publicidad, porque el logotipo es insuperable. Lo que todos debemos hacer es que nadie se quede sin servir. Él entonces levantó la mano y dijo que Dios los bendiga. Nos arrodilla a todos, están dispuestos a lo que quieran. Hoy Expediente Final está llevando hasta sus hogares la cronología de la vida y muerte del padre García Herreros, conocido como el Telepadre. El padre García Herreros entendió que los medios de comunicación iban a transformar la vida del ser humano. En eso fue un visionario y comenzó a definir su ministerio también desde los medios. Y siendo un telepadre, eso es verdad, motivó a muchos seudistas a que participaran de la experiencia de los medios. Quiero invitarlos a ustedes
a que formemos en Colombia una agrupación de hombres con el título de Hombres para Cristo. Una vez estuvo a punto de ser censurado su programa. Sus opiniones levantaron ampolla durante el gobierno de Guillermo León Valencia. Estallaron unas bombas de violencia en varias ciudades del país y el padre hizo un minuto de Dios diciendo que qué significaban las bombas en Cali, que si no podía ser el descontento de los trabajadores de la caña de azúcar que estaban diciéndole a los ingenios que se sentían mal remunerados. Y se sintió aludido el ministro de Justicia y se quejó ante el ministro de Comunicaciones y no lo dejaron transmitir un día. Entonces el padre llamó al presidente, que era Guillermo León Valencia, y le comentó. Entonces le dijo: padre, usted quédese quieto, yo le resuelvo el tema, no me vaya a complicar porque me hace una crisis del gabinete. Cuando la licitación de la televisión, Bernardo Ramírez, que era el ministro de Comunicaciones, fue interrogado sobre que en la licitación que iba a pasar con el Minuto de Dios, y recuerdo que Ramírez dijo: Dios no tiene que licitar. Entonces siguió con el programa que por fortuna hoy continúa. No piensen que el padre García Herreros, en quien se tenía esperanzas, también se corrompió. Cuando se hace la voluntad de Dios, no hay corrupción. Al conocido telepadre no le temblaba la voz a la hora de expresar sus ideas. No podemos tolerar que haya un muerto sangriento en Colombia. El padre García Herreros no se le da nada de las críticas. Él hacía, le gustara a la gente, no. Él hacía lo que quería que gustara y decía: pues si no le gustó a usted, eso es cosa suya. Y adicional su tomadera de pelo, porque él, aunque era muy serio, era también muy tomador de pelo, impregnaba de alegría, de cierta manera, también los encuentros con él. Yo me atreví a imitar al padre por insinuación del doctor Humberto Martínez Salcedo. Me maquillaron, me pusieron canas, un Cleriman y una ruana. Omar de Coveñas puede hacer que no llegue el verdadero y me saque de la greña. En realidad, para mí, Sábado Felices es una nota muy importante del humorismo colombiano. Delicado, fino y no vulgar. Dios mío, en tus manos colocamos estos 20 años y los que llegan después. Yo no conocía personalmente al padre. Y una vez me estaban maquillando para hacer una imitación. Y ya estaba con canas y me puse la ruana y el Cleriman y bajé. Cuando me lo encuentro así, yo me quedé así. ¿Y saben qué me dijo el padre? Tranquilo, tranquilo. Mire, eso de hacer reír es un apostolado. Hacer llorar es fácil. Yo me le paro en un callo a una vieja y llora, pero hágale reír. Y nos volvimos amigos. Señor, bendice el elenco de Sábado Felices. Ellos están haciendo una misión importante, que es hacernos sonreír. Hugo Patiño se charceaba mucho con él y el padre le regaló una ruana a Hugo. Para mí es un homenaje muy grande el que él me hizo cuando me entregó su ruana. Y ahora que lo van a canonizar mucho más, para mí es una reliquia. Una reliquia. El Banquete del Millón nació en el año 1961. Era una masiva convocatoria para recaudar fondos para los damnificados y así brindar ayuda a los más necesitados del país. Al principio extrañados de la idea, la encontraban especial, curiosa, novedosa. Fue como todo una corriente a favor del Banquete del Millón. De hecho, en el año 61, un periodista le pregunta: padre, ¿qué lo movió a fundar esta obra? Y el padre contesta: el convencimiento de que la miseria no es cristiana. El Espíritu Santo, una noche, me inspiró a hacer el Banquete del Millón. Hombre, haga un Banquete del Millón y pide 5.000 pesos, no sé qué, por cada puesto. Y resultó un éxito. ¿De dónde viene el lema de Banquete del Millón? Tenía que hacer 200 casas
y una casa costaba alrededor de 8.000 pesos. Entonces el padre planteó un subsidio de 5.000 pesos por vivienda. 200 casas por 5.000 pesos da 1 millón. Porque con ese dinero, 5.000 pesos de esa época, se pensaba que se podría construir una vivienda, una casa. Concientizar a todos los acomodados, a todos los ricos, a todos los pudientes, de modo que ellos realmente aporten sumas significativas. Yo creo que si todos los pudientes lo hacen, haremos una cosa realmente muy interesante para erradicar tugurios. Entonces el padre se metió en esa aventura y fue y habló con el presidente Alberto Lleras Camargo, y el presidente Lleras le dijo: eso es muy difícil, el costo es demasiado alto. Y el padre decía: es que la gente paga como rico y va a comer como pobre. El concepto era muy simple, era decirle a la gente: usted que tiene plata, ponga 5.000 pesos y cómase un pan con un consomé. No era nada más, un caldo y un pan. El encanto era de que quienes atendían las mesas eran las reinas de belleza. Claro, sí, por supuesto. Pero caldo con pan, pero con unas reinas de belleza absolutamente despampanantes. Entonces, pues, se compensaba. Perdónenme que les hable así, pero el padre se aprovechó de la vanidad del ser humano. Sí, era como, no era la persona generosa que iba a estar ahí, sino la persona que se sentía orgullosa. Es que él capitalizaba hasta el orgullo de los demás. El padre era polémico e irreverente. Aún recuerdan cuando intentó traer a Colombia a la famosa modelo Brigitte Bardot, una de las mujeres más sensuales del planeta. Yo recuerdo una articulista muy conocida del Espectador en contra. Recuerdo también algunos artículos de Klim, donde pone a la pecadora pública, como él la llamó, lavándole los botines al padre García Herrero. Estaba Brigitte Bardot en todo su auge. Entonces vamos a invitar a Brigitte Bardot. Lanzamos la idea. Usted no se imagina, padre, el chillido que pegaron las señoras. Eso fue realmente, conmocionó a la goda sociedad colombiana. Imagínate una mujer con estas características, invitarla al banquete del millón. Ella le contestó que sí, estaba todo listo para venir. Al final no pudo venir por algún accidente que tuvieron en la película que ella estaba grabando, pero eso fue escandaloso. Fue escandaloso también el Cristo desnudo. El padre Rafael había puesto un letrero junto a la imagen del Cristo inicialmente que decía: no te escandalices de mí, que por ti morí desnudo. Escandalízate de tus propios pecados. El Cristo desnudo que puso enfrente de su casa, su actitud de invitar a toda la comunidad a que barriera las calles, invitar a los presidentes a que fueran sus invitados especiales, y donde era atendido por las reinas de belleza de Colombia. Era un acto revolucionario, pero era una revolución nueva, una revolución diferente. Yo creo que la única revolución propia que él trabajó fue la del amor. Él decía, hay que cambiarlo todo, pero sin derramar una gota de sangre. Se empeñó en ayudar a los contagiados de SIDA cuando el mundo le daba la espalda a esta enfermedad. El SIDA es un péndulo, ¿no? El SIDA pasa del amor al odio, del odio al amor, ¿sí? Entonces ya se veía que había que responder, ayudar, acompañar. Y el padre me acompañó y siempre ha sido así. En esa lucha en contra del SIDA, conoció a Pablo Escobar. Corría en los años 80. Inclusive en esa reunión de atender a los enfermos de SIDA, un señor se le acercó al padre García Herreros y le dijo: una persona que podría ayudar es Pablo Escobar. Yo tengo un contacto con él. Cuando el padre empezó a incursionar, no era ni para que Pablo se entregara, porque el padre quería hablar con Pablo y saber que Pablo era un ser
con derecho a ser redimido por ser un hijo de Dios. A él lo que le interesaba era que el amor de Dios tocara el corazón de este hombre y lo transformara y lo hiciera bueno. Eso era lo que buscaba el padre Rafael García Herreros. Al fin y al cabo estaba interesado en que cada ser humano conociera a Dios. Les enviaría un mensaje de amor, de paz. Esta semana no podemos tolerar que haya un muerto sangriento en Colombia, que haya un asesinato. Debemos hacer una pausa a nuestros odios, a nuestra incomprensión. La cercanía con el narcotraficante Escobar Gaviria fue creciendo poco a poco. Se ganó su confianza lentamente. Sus primeras comunicaciones eran a través de cartas. A esa carta llegó una carta de respuesta. Entonces, ¿por qué no encontramos una manera de vernos? Y entonces se fue pactando, por llamadas telefónicas o como fuera, que se vieran. La primera vez que estuvo frente a frente con Pablo Escobar fue en el año 1990. El encuentro fue tenso. Quisiera hablar con Pablo Escobar a la orilla del mar, aquí mismo, sentados los dos, en esta playa. Me han dicho que quiere entregarse. Me han dicho que quiere hablar conmigo. Omar de Coveñas. Yo me reuní varias veces con el padre García Herreros para ver el tema de si él, que estaba teniendo unos programas muy extraños frente al mar de Coveñas, donde había unas olas y él tenía como unos diálogos muy extraños, muy poco entendibles para los que lo veíamos, y él me dijo, es que yo quiero que Pablo Escobar se entregue. Yo estoy haciendo, tengo unos códigos. Fue un hombre que le dolía, yo lo vi varias veces en el comedor cuando veía bombas y los asesinatos y lanzaba gritos de exclamación, no puede ser esto, no podemos seguir así, tenemos que hacer algo. Y eso fue lo que lo llevó a él a comprometerse, a buscar a Pablo Escobar y a convencerlo de que se rindiera a la justicia. El padre fue a Medellín, lo recogieron en un carro que él no sabía muy bien si era en la ciudad o en las afueras, y ahí se encontró con Pablo Escobar. El padre llegó muy contento cuando regresó y le dijo a Fabio Ochoa y a Alberto Villamizar, les dije, los arrodillé a todos. Entonces tal vez le dijeron que orara por ellos, o en fin, están dispuestos a lo que quieran. Pablo, inmediatamente después de que yo llegué, sacó su revólver, lo desenfundó y empezó a sacudirlo ahí en el suelo, botó todas las balas. Interesante. Lo aplaudimos. El padre se convirtió en mediador entre la familia de los secuestrados y el líder del cartel de Medellín. El primer encuentro con Pablo fue, Pablo, tú tienes secuestrados a 2 amigos míos. Así empezó la charla. ¿Usted se atreve a fijar algún plazo para la entrega de los periodistas y de pronto para la entrega de Pablo Escobar Gaviria? No del todo puedo fijar una fecha porque tengo que ir allá, tengo que volver, tengo que recibirlos porque ellos me ofrecieron que se me entregaban. De modo que eso me pide unos días. Él intercedió por la liberación de varias personas, pues las personas más notables son Francisco Santos y Maruja Pachón, pero el padre pues lo que quería era terminar con la violencia. Supremamente contento y satisfecho, y se hace eco de la alegría de los colombianos por la liberación de Maruja Pachón y de Francisco Santos, y desde luego espera que esto sea el inicio de una política de sometimiento a la justicia colombiana. Tú sabes que habían algunas personas secuestradas por el cartel de Medellín, y el padre García Herreros siempre quería generar
puentes para que los seres humanos estuvieran bien. Fue García Herreros diciéndole a Escobar: no, necesitamos la paz, usted no puede seguir matando, entréguese. Yo le pregunto al presidente de la República si le dan garantías, usted se puede entregar. Efectivamente, García Herreros le dijo a César Gaviria, hasta que Pablo Escobar se entregó y estuvo allá en la cárcel de la Catedral. Esto le va a servir mucho al país, ¿no? Seguro. ¿Usted confía de veras en eso? El sacrificio de su familia, Alberto, no fue en vano. Todo lo que ustedes sufrieron y lo que mi familia también ha sufrido, pues va a repercutir en la paz de este país, que es muy importante. No, el presidente ha sido muy serio en su política. Le voy a decir al presidente que yo no lo voy a defraudar en nada. Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial, he decidido someterme a los decretos 2047, 2147, 2372 y 3030 de 1990 y 303 de 1991. Deseo también con mi sometimiento rendir un homenaje a todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente por su gran contribución a la noble causa de la paz nacional. Era un hombre de armas tomar. Poco a poco se convirtió en una importante figura en las negociaciones de paz del gobierno. El hecho es que el padre García Herreros y el presidente Gaviria lograron controlar el narcoterrorismo, no el narcotráfico. El narcotráfico siguió, pero se acabaron las bombas. Cada vez que sonaba un ruido en la calle uno creía que lo iban a matar. Eso se acabó. Entonces no se puede desconocer. Yo creo que el padre García Herreros lo que cumplió fue un papel importante de mediación, porque pues, obviamente Pablo Escobar, pues con el tipo de confrontación que tenía con las instituciones, era muy difícil que tuviera confianza en alguien que le dijera: vamos a adoptar unos beneficios a cambio de que usted se someta a la justicia. Que él no le hubiera creído a nadie, solo a una persona con la que había establecido ese tipo de relación de confianza como el padre García Herreros. Quedamos en tratar de hacer la paz total en Medellín y en Antioquia, que vamos a trabajar conjuntamente y que vamos a trabajar también en la universidad. En ese momento yo lo puedo escuchar, estoy cerca, recuerdo del padre Rafael García Herreros refiriéndose a Pablo, donde ha habido tantas situaciones, pero el padre no buscaba nada distinto a eso, lo movía la intención siempre misericordiosa de Dios. No sé si hubo abuso con él o si él consideraba que era el intermediario adecuado para la entrega de Pablo Escobar. No puedo profundizar allí. Lo que sí sé es que había buena fe. Siempre pensó que de su mano los grandes narcotraficantes se someterían a la justicia y Colombia podía llegar a degustar el sabor de la paz. Es que todo está muy resuelto. Estuvo con los notables en Casa Verde, con un grupo de notables colombianos hablando con tiro fijo. Quiso hablar siempre con el cura Pérez del ELN y nunca se pudo. Eso fue una de sus frustraciones, porque quería hablar con él. Y el padre sabía en qué estaba metido, pero él lo hacía por el amor a Colombia, nunca por pensar en él o mostrarse como un héroe, nada. Siempre lo hacía por amor a Colombia. ¿Cómo vio la carta del cura Manuel Pérez que le envió hoy? La carta del padre Manuel Pérez la vi con mucho agrado. Me parece que es una carta llena de amabilidad, de cordura, y creo que es el principio de un gran acercamiento. Hoy Colombia está conociendo la cronología de la vida y muerte del padre García Herreros, quien se inmortalizó en el país gracias a su obra, El Minuto de Dios. Pienso que no es bueno que en Colombia haya tugurios después de 500 años de venir Colón. Su objetivo fue darle vivienda a la gente pobre inicialmente. Así empezó él mismo mejorando unos ranchos
y arriba de la Universidad Javeriana. Luego le regalaron un terreno. Le regalaron los terrenos, empezó a lomo de mula a traer material y a construir el barrio. Y lo llamó Pueblito Blanco porque las casas eran blanqueadas con cal. Las primeras casas, que no fue fácil, que el terreno se anegaba. Empezaron a desaguar el terreno y a organizarlo, y ahí se hicieron las primeras 70 casas. Una condición para entrar al barrio, para tener casa, era que la familia tuviera hijos numerosos. Dedicada a los más necesitados, dedicada a las personas menos favorecidas. Toda su conversación, todos sus proyectos, todo lo que uno le veía era referente a eso. Ese legado es lo que hoy conocemos en esta gran obra como Organización Minuto de Dios, una obra construida junto con los autistas y que pues afortunadamente ha podido llegar a muchos rincones de Colombia. Las casas eran de propiedad comunitaria y se les daban en comodato a las familias. Y tristemente ese sueño se vio truncado cuando la entidad que le iba a dar el crédito le exigió garantía para el crédito y le tocó hipotecar las casas. Entonces lo volvieron un urbanizador a la fuerza, pero les concedió plazos de tiempo para pagar y intereses módicos para que las personas se pudieran hacer a su casita. El precursor del Ministerio de Vivienda es el padre García Herreros, porque él consideraba que había que darle casa a los que no la tuvieran. Y el padre se dejó empujar por las necesidades de los colombianos. Y no solamente en el ámbito de la vivienda, después aparece la educación, después aparece la salud, después aparece lo que es la universidad, después que los secuestrados, después es decir, los diálogos, las cosas. Pero es desde la necesidad, porque la necesidad empuja. Algunas personas creen simplistamente que los problemas se pueden tratar a sombrerazos. García Herreros hizo lo humanamente posible para hacer de Colombia un país en paz, ayudando a erradicar la violencia y fomentando la cultura y la educación. Él escribía todas las semanas a los estudiantes en esa proyección de continuar estudiando. Y en muchas de esas cartas lo que le decía a los jóvenes era que no dejaran de soñar. Tenemos unos 95.000 alumnos de bachillerato y a eso se agregan 110.000 alumnos de la universidad. De manera que estamos más o menos en 200.000 alumnos. Minuto tiene un museo de arte contemporáneo que es museo de barrio, que no existe en Colombia otro. Y él patrocinó y fomentó a Botero, Negret, Nadine Ospina, creo que hay de Grau, de Obregón. Era un tipo que iba mucho más allá en ese sentido de lo que la mayoría de las personas logran. El pueblo colombiano me acepta, sabe que tengo buena voluntad. Sus micrófonos eran poderosos. García Herreros era un hombre escuchado. Los guerrilleros, ellos debieran ver lo que es el efecto de la paz. Como la conciencia de un país. Y yo pienso que él fue la conciencia de Colombia. Quería, si Colombia es un lugar de creyentes, entonces la fe católica nos debe llevar a comprender que tenemos que compartir con el pobre. La historia le está dando la razón, ¿no? Toda esta obra enorme, tanta ayuda a muchas personas, es el argumento de que el padre estaba en el camino que tocaba. Y yo lo admiraba porque tenía esa capacidad de que la gente se le acercara, de que la gente le entrevistara, de que ya le llamaba la atención eso, porque yo sentía que el padre no tenía nada que esconder. Y cuando uno tiene nada que esconder, se mezcla con todo el mundo. Sus creencias ayudaron en parte a la renovación de la Iglesia Católica. Fue muy importante y gracias a Dios para la Iglesia colombiana, él pudo abrir las puertas a que
la experiencia carismática llegara aquí a la Iglesia Católica. En febrero de 1992 disfrutó la materialización de uno de sus más grandes sueños, el nacimiento de la Universidad El Minuto de Dios. Fue un sueño que él acarició y duró con él en su cabeza 30 años. Yo vi un plano del año 1962 y en un lote decía sede para futura universidad. Tenía la firma del padre. Y 30 años después abrió la universidad. Es un monumento al servicio de la comunidad y por consiguiente creo yo que su memoria será imperecedera. Alegres porque ustedes participan. Su salud se empezó a deteriorar meses más tarde. En mayo sus fuerzas definitivamente ya no eran las de antes. En ese momento tenía 83 años. Era un hombre que ya tenía algunos agujeros en su memoria. Sin embargo, cuando era lúcido, era extraordinariamente lúcido. Por ejemplo, un día que yo lo estaba así, como medio peinando, arreglándolo, no sé qué hice cuándo. Y entonces me dice, ¿sabes, mijo, que estoy rezando? Yo le estoy pidiendo a Dios una cosa. Sí, padre, que me está pidiendo eso. Que cuando tú seas viejito, encuentres un Bernardito que te cuide. Fue máquina. Que se pellizca el corazón. Ese era el padre. Jamás dejó de salir al aire. Incluso cuando su salud estaba en estado delicado, continuaba grabando. Fue hasta septiembre del 92. Él se enferma ya con cierta delicadeza de su salud en octubre. El padre, la verdad, en su persona no se cuidaba. El padre descuidaba en su alimentación, por ejemplo, salirse temprano con esos fríos a rezar el rosario en la plazoleta, enemigo de los paraguas. Una ruana era su único escudo de protección contra el frío y eso empezó a debilitar su cuerpo, que ya estaba desgastado. Sufrió de dos enfermedades que fueron las que causaron al fin la muerte. Una fue el corazón. En el corazón estuvo aquí en la clínica y estuvo en Cúcuta, le pusieron marcapasos. Además, con la edad le fue dando arterioesclerosis. Sus arterias se empezaron a debilitar y a perder elasticidad, consecuencia de su avanzada edad. Cuando le querían hacer una diálisis, se le formaba un edema grande, porque la arteria no cerraba rápido. Era como un triple problema, ¿no? Uno decía, Dios mío, ¿cómo hace un cuerpo para resistir tanto? Sin embargo, nada podía detenerlo y él estaba empeñado en hacer un macroevento para la celebración de la edición 32 del Banquete del Millón, que ese año se realizaría el 24 de noviembre en el tradicional Salón Rojo del Hotel Tequendama de Bogotá. Tenía un asistente que cuidaba que se tomara las drogas a tiempo y que estuviera juicioso con sus medicamentos. Sin embargo, cuando faltaban 10 días para la realización de su evento, tuvo que ser hospitalizado de urgencia. Hubo una junta médica donde nos llamaron a la familia y a, por supuesto, a los autistas, y allí se tomó la decisión de llevar a tu padre a su propio espacio, ¿no? Todo estaba listo para que su banquete del millón fuera una realidad. Sin embargo, su estado de salud no mostraba mejoría. Me mandaron a mí a reemplazar al presidente. El padre García Herreros me hizo saber que él estaba conectado desde su casa. Ya no sabíamos que estaba moribundo, pero él murió viéndome a mí en su banquete pronunciar unas palabras sobre su obra. En diferentes ciudades del país
está ya consolidada la realización anual de banquetes del millón que se erigen como una contundente respuesta a los incrédulos. El último día es muy cruel para mí, porque era el banquete del millón y yo estaba con el padre ahí. Y entonces yo le dije, padre, es el banquete. ¿Qué me aconseja, padre? ¿Voy al banquete o me quedo aquí? ¿O quiere que yo me quede aquí? Me dijo, no, vete al banquete, vete. Entonces yo decía, Dios, no, qué viaje tan largo de aquí al hotel de Tequendama. Y ya después entendí que uno a veces estorba a la gente y la gente quiere estar tranquila para morirse. Yo pasé por la habitación del padre y entonces ya me dio la impresión de una persona que ya no está bien dueña de sí mismo, ¿no? Él entonces levantó la mano así, el codo reposando sobre el colchón de la cama y dijo que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y ya. No terminó, recuerdo muy bien. Y bueno, ahí me despedí y yo me salí de la habitación, por supuesto, a llorar. Y entonces lo rodeamos todos los que estábamos ahí y empezamos a rezar el Ave María, porque él tenía una gran fe en la Virgen María. Había una sensación de tranquilidad increíble. Por supuesto, todos estábamos orando en ese momento, acompañándote, Padre, en ese momento de oración. Fue muy, muy bello su partida. Ya cuando se fue, llamamos a los padres y les contamos que ellos estaban en el banquete del millón, les contamos que tu padre se había ido. De repente el padre Jaramillo subió, tomó el micrófono y tengo que darles una noticia, dijo. Y inmediatamente le dije al camarógrafo, enfóquelo. Y fue cuando el padre Jaramillo informó de que acababa de morir García Herreros. Estamos celebrando este banquete del millón al cual el padre García Herreros nos invitó. Él nos ha venido invitando durante muchos años a alimentarnos de vino y pan, la comida que Jesús nos dejó antes de morir. Hoy te queremos pedir, Señor, que lo invites a Él al banquete eterno. Hice una oración breve diciendo, Señor, te invitamos que invites al banquete del cielo al padre García Herreros, que no nos pudo acompañar en este banquete. Así fue. Descanse en paz. El alma del padre Rafael y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Yo, sin terminar el discurso, me entero que él muere, expira. Fue un momento de mucho dolor, de mucha tristeza, pero sabíamos que él ya iba a seguir viviendo. La obra era lo importante, ya él en su vida no podía dar más de lo que había dado porque ya estaba en las condiciones físicas que lo mejor que le podía ocurrir, y más siendo católico, era pasar a mejor vida. Y en pleno banquete del millón llegó la infausta noticia: el padre Rafael García Herreros ha fallecido. Hubo como un silencio, un suspiro colectivo entre todos los asistentes. Hubo lágrimas, hubo expresiones de no puede ser. Fue un momento muy, muy, muy dramático. Al día siguiente acompaño el sepelio, es más, en un tramo cargo el féretro del padre Rafael y participo con la familia eudista de esa experiencia tan dolorosa, pero tan sublime también. Su amor y también el dinero que muchos le confiaron y lo entregó a los pobres. Estaba su féretro cubierto con la bandera de Colombia y muchos pobres. Me impresionó uno que venía con ruana y traía una florecita, un lirio, y se lo puso al padre ahí encima del ataúd. Así erigiremos el más bello Lo único que le monumento. pedimos fue que lo enterraran en su casa, en el kiosco que él había construido, ahí detrás de la casa, en medio de los sauces, y así fue.
García Herreros dejó una millonaria herencia. El sacerdote era rico en amor. Y esto fue lo que sembró en el corazón de millones de colombianos que recibieron su ayuda. Su único tesoro era su ruana, que no tenía nada más, que no dejó nada, porque todo se lo dio a los pobres. En su habitación realmente, cuando murió, había 2 vestidos, el que llevaba puesto normalmente y otro colgado, 3 camisas. Era de una simplicidad y de una sencillez impresionante. El padre pues tenía unas monjitas que lo cuidaban en su casa, que era un cuartico ahí chiquitico con un bañito, y los de resto él nada, pues andaba en una camioneta vieja y, en fin, caminaba por el barrio y entraba a todas las casas. Es un santo pero de carne y hueso. Era un hombre muy querido, muy cercano a la gente, pero sin dárselas de eso. No sé si el padre estaría interesado en que lo hicieran santo. Él era un santo en esta vida. Sí, un santo en el sentido que le damos los católicos, de una persona que tuvo la gracia de Dios de vivir la fe y de dar ejemplo. Sí, un santo. Ya está en mi corazón como un santo. Entonces, y de hecho yo le pido mucho al Señor que el Padre llegue a los altares, porque Colombia sí necesita unos modelos de hombre. A mí no me cabe duda que él es un santo. Nos confiamos al siervo de Dios Rafael García Herreros aquí en las obras, en las acciones. Personalmente lo hago todos los días. Pero más importante de lo que me regaló fue su ejemplo cristiano. Todo el que quiera vivir como cristiano encontraría en el padre Rafael García Herreros un buen maestro. Yo diría que lo que hizo en la vida fue un milagro. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Su proceso de canonización ya está avanzado en el Vaticano. En este momento, García Herreros fue ascendido a la categoría de siervo de Dios, un paso obligado para su santidad, aunque para muchos en nuestro país ya es un santo. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una feliz semana.